Bien, aquí estamos en la tercera parte del tema de respiración celular y les decía que la cadena redox aquí a nivel de la cadena respiratoria va a estar en la membrana mitocondrial interna y que igual es una cadena redox. El primer complejo es el menos electronegativo, es el NADH deshidrogenasa. De aquí los electrones que vienen de los protones, ¿verdad? De las coenzimas reducidas, van a pasar al segundo complejo. Este complejo se llama fumarato reductasa o succinato deshidrogenasa. Luego estos electrones de estos dos sistemas van a pasar a la ubiquinona, que es más electronegativa que ellos, igual que en el cloroplasto tenemos ubiquinona. La ubiquinona se lo cede al citocromo B, que está asociado al citocromo C. El citocromo C se lleva los electrones al siguiente complejo, que es el citocromo AAB o complejo 4, como vemos aquí. A nivel del complejo 4 es muy importante donde está la citocromo oxidasa, porque vean que aquí ocurre que se usa el oxígeno. Hablamos de respiración oxigénica, aerobia, pero ¿dónde se usa el oxígeno? En este punto. ¿Por qué? Porque los electrones son muy peligrosos y si se dejan por ahí van a empezar a destruir el DNA y las estructuras celulares. Entonces el oxígeno es el más electronegativo de todos y el oxígeno actúa como una esponja de electrones. Entonces él absorbe los electrones que vienen aquí viajando y ya los electrones dejan de ser peligrosos porque el oxígeno se une a los electrones y se une a hidrógenos de este proceso para formar ¿qué? Agua, que es un producto inocuo que la célula puede utilizar o el exceso se puede eliminar de la célula. Y entonces aquí deja de ser peligroso el tema de los electrones. Aquí termina la cadena de transporte de electrones, pero en todo este proceso ha habido una acumulación de hidrógenos que van a terminar entrando por el complejo 5 o ATPasa F0B1 para formar ATP. Esto ocurre debido a un fenómeno que se llama equilibrio quimiosmótico, que fue propuesto por Mitchell, o fuerza protón motriz, que nos explica cómo durante el proceso de transporte de electrones en cada paso se van sacando hidrogeniones, es decir, protones, al espacio entre las dos membranas de la mitocondria, que dijimos que se llamaba espacio perimitocondrial, y llega un punto en que aquí hay mucho hidrógeno y mucha acidez, y aquí poco. Y como eso no puede estar así, tiene que volver, todo gradiente tiene que volver a su estabilidad. La ATPasa F0, F1 actúa como un canal que se abre y deja pasar los protones, de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Cuando esto ocurre, la ATPasa es como un motor que empieza a girar y a cambiar de forma. Cuando ella cambia de forma, aquí en la parte del mitosol, ella tiene unido ADP y fosfato. El protón entra y la hace girar literalmente, cambiar de forma y unir el ADP con el fosfato para formar ATP. Aquí es donde se forma la mayor cantidad de ATP de la cadena de transporte de electrones. Vean que la ATPasa F0, F1 está concentrada en las crestas de la membrana interna de la mitocondria. Y entonces en producción total de ATP dijimos que la glucólisis produce 4 moles por mol de glucosa, pero la ganancia neta es solo 2 porque gastaba 2. En promedio, el ciclo de Krebs producirá indirectamente 2 moles de ATP. Y la cadena de transporte de electrones, depende del tejido donde estemos, va a producir 32 moles o 34 moles. Por lo tanto, el promedio de moles total de la respiración celular, contando desde la glicólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, es de 36 a 38 ATPs. La mayoría de veces es 38, pero eso es un promedio que les digo, depende del tejido y del tipo celular donde estemos. Una vez que terminó la glicólisis, dijimos que se formaba ácido pirúvico o piruvato. El piruvato puede tener 3 destinos o 3 caminos posibles. El que ya vimos de las reacciones preparatorias, en el cual se descarboxila y se oxida para formar acetilcoenzima A, que entra a la mitocondria para entrar al ciclo de Krebs. Primer camino, respiración celular aerobia, primer camino. Segundo camino, el piruvato es tomado por la lactato deshidrogenasa, que es una enzima que lo reduce y forma ácido láctico o lactato. Y este segundo destino se llama fermentación láctica. Tercer destino, el piruvato es tomado por la enzima piruvato descarboxilasa,
que lo descarboxila, estos dos procesos en ausencia de oxígeno, y forma acetaldehído, que es tomado por la etanol o alcohol deshidrogenasa, que lo reduce para formar etanol. Este es el tercer destino y se llama fermentación etanólica o fermentación alcohólica. Esta fermentación láctica puede ocurrir incluso en nosotros en las células musculares. La fermentación alcohólica ocurre en algunas cuantas tipos celulares de levaduras que se encargan de la formación del etanol. Entonces tenemos tres posibles caminos: respiración celular, fermentación láctica, fermentación alcohólica para el etanol. Y vean que la función de la fermentación es volver a regenerar las coenzimas oxidadas, porque si no fuera así y no hubiera fermentaciones y no se sigue a la respiración celular porque el organismo no tenga mitocondrias o no esté haciendo en ese momento respiración oxigénica o respiración aerobia, se trabaría el metabolismo celular y se trabaría la glicólisis. Esa es la importancia de las fermentaciones. Este metabolismo de carbohidratos que acabamos de ver, o hidratos de carbono, está íntimamente relacionado con el metabolismo de los aminoácidos, de las proteínas y también de las grasas. Vean, por ejemplo, aquí esta parte de la figura. ¿Por qué engordamos tan fácil? ¿Por qué todo nos engorda? Porque el cuerpo quiere engordar. Porque evolutivamente vamos atrás de lo que de la evolución orgánica en el resto del cuerpo. Recuerden que los animales que tienen que cazar comen todo lo que puedan en la época del año en que pueden comer y engordan, porque la grasa no es fuente de energía, la grasa es almacén de energía. El cuerpo quiere engordar, metabólicamente estamos hechos para engordar. Lamentablemente esa es la triste realidad. Cuando hay, por ejemplo, exceso de consumo de calorías, si hay un exceso de ácido cítrico que se produce, parte del citrato de la mitocondria, ese exceso se puede salir de la mitocondria hacia el citosol, donde hay una de dos enzimas que se llaman citrato liasa, que agarra el ácido cítrico y lo rompe en oxaloacetato, que puede ir hasta piruvato, pero también en acetilcoenzima A. Y aquí está el problema. Esta acetilcoenzima A se puede ir por un montón de pasos, llegar a la enzima palmitato sintasa, unirse a glicerol y formar monoglicéridos que después forman triglicéridos. Entonces pasamos de metabolismo de carbohidratos a metabolismo de grasas. Exceso de arroz y pan, exceso de manteca. Esa es una de las razones por las cuales es tan complicado el tema del metabolismo y del manejo del peso. También la acetilcoenzima A en exceso puede irse por la vía del malonato y producir colesterol. Por eso las personas que tienen diabetes deben cuidarse con el exceso de consumo de harinas de alto o de carbohidratos de alto índice glicémico, como el azúcar y el arroz, porque eso también puede causar colesterol, no solo los chicharrones, muchachos, ¿verdad? Vean aquí, por ejemplo, si hay una acumulación de dihidroxiacetonas fosfato, como dijimos, esta puede salirse, formar glicerol, formar triglicéridos, puede meterse en otras vías, llegar a la vía del malonato, puede meterse aquí a la vía de la hidroximetilglutaryl coenzima A, producir mevalonato y del mevalonato colesterol. Es decir, el cuerpo encuentra un montón de maneras por las cuales él quiere conservar la energía y se quiere engordar. Usted se puede comer lo que usted quiera, siempre y cuando usted gaste lo que se come. Si no, inmediatamente todo tipo de elemento, inclusive el exceso de proteínas, puede llevar a un exceso de producción de grasas. Se la vi, ese es un martirio biológico que tenemos los mamíferos, ¿verdad? Durante la fermentación láctica lo que ocurre es que el piruvato, vean que es reducido por medio de la lactato deshidrogenasa y forma ácido láctico. El ácido láctico en los músculos en exceso, los músculos, este es otro martirio biológico. Los músculos que nos permiten movernos y gastar energía son los músculos esqueléticos, ¿verdad? Los voluntarios. Pero al músculo voluntario es muy perezoso y le gusta comportarse como una bacteria, quedarse en la glicólisis. Entonces, exceso de ejercicio y exceso de calorías van a llevar a la producción de un exceso de piruvato, que en lugar de entrar a la mitocondria, el músculo prefiere hacerlo lactato. En el músculo el lactato no hace nada, no sirve. Empieza a formar cristales y esos cristales de lactato empiezan a unirse uno con otro y crecer y van rompiendo el músculo y duele. Eso es lo que llamamos estoy arratonado después de que hice ejercicios. Es exceso de ácido láctico. Existe el ciclo de Cori en el cual el exceso de lactato del músculo pasa a la sangre, llega al hígado y sufre un proceso inverso a la glicólisis que se llama gluconeogénesis o síntesis de novo
de la glucosa. Y entonces a partir del lactato por gluconogénesis se forma glucosa que vuelve a formar glicógeno, y esta glucosa podría salir del hígado y llegar de nuevo al músculo para volver a sufrir glicólisis. Y este es un ciclo que se llama el ciclo de Cori. En la fermentación alcohólica, como dijimos, la glucosa llega a piruvato, es tomado por la piruvato descarboxilasa que forma acetaldehído, y el acetaldehído es tomado por la alcohol hidrogenasa que forma etanol. Esto lo hacen las levaduras. Nosotros en el hígado tenemos la alcohol deshidrogenasa, sí. Y entonces, ¿por qué no formamos alcohol? Deberíamos ser capaces de comernos una taza de arroz y nos emborrachamos. ¿Por qué no ocurre? Porque en nosotros la etanol deshidrogenasa no va en esta dirección, va solo en la dirección contraria, de etanol a acetaldehído. Y por eso no es divertido. En el hígado, la alcohol deshidrogenasa principalmente lo que va a hacer es romper el etanol a acetaldehído y acetato para eliminarlo por la micción. Entonces va solo en esa dirección, no va en la dirección contraria. La fermentación produce panes, quesos y las cosas buenas de la vida como las cervezas y los vinos gracias a la fermentación alcohólica, porque las levaduras eliminan el etanol hacia el medio ambiente porque a ella no le sirve el etanol. Vean que, por ejemplo, Propiobacterium produce ácido propiónico, lo usa para fermentación propiónica y produce, por ejemplo, queso suizo. Se produce para producir. Aspergillus, Lactobacillus, Streptococcus usan fermentación láctica y se utilizan en procesos de producción de queso, de yogur, de salsa de soya, qué sé yo. Saccharomyces cerevisiae o la levadura panera hace fermentación etanólica y la usamos para producir vinos y cervezas. Clostridium usa acetona e isopropanol en sus fermentaciones respectivas para producir acetonas, por ejemplo. Escherichia coli Acetobacter usan fermentación de ácido acético, fermentación acética y producen vinagre. Entonces las fermentaciones tienen gran cantidad de aplicaciones. Y para terminar les voy a solicitar que en el canal de YouTube, después de que vean estos videos, vayan y observen un video que les puse ahí con subtítulos, es de otros autores, pero yo se los subtitulé al español, que nos explica cómo funciona la ATPasa F0, F1, esa máquina tan compleja y tan maravillosa que permite que se forme ATP al final de la cadena respiratoria. Ahí está explicado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.